Dios me le bendiga, hermano. Una vez más, soy el hermano Daniel Hernández. Espero que todos estén bien, saludables, junto a sus familias en este tiempo incierto. Queremos recordarles que estamos en nuestra iglesia. Hay 2 servicios, uno a las 9 de la mañana, otro a las 11 de la mañana, los domingos. Para aquellos que todavía no se han decidido, pero ahí estamos orando, buscando la presencia del Señor. Y Dios se está moviendo, ¿verdad?, en medio de la iglesia. Seguimos hacia adelante sin mirar hacia atrás, sabiendo que el Señor viene pronto. Seguimos con los temas que hemos estado hablando, preparando para los últimos días, y hoy vamos a estar hablando sobre el rapto de la iglesia. Y en esta mañana queremos intentar 4 preguntas que normalmente la gente se hace. Y esa es, número 1, ¿qué es el rapto y por qué no se menciona la palabra rapto en las Escrituras? La segunda pregunta es ¿por qué todas las generaciones de cristianos creen que el rapto tendrá lugar durante su vida? Otra es ¿en qué momento tiene lugar el rapto? Durante el periodo de la tribulación de 7 años. Y la otra es ¿por qué no debemos temer al rapto o los tiempos en que nos encontramos? Sí, vamos a tratar de intentar de contestar esas preguntas, ¿verdad? Y tener una idea si estamos cerca del rapto o no. Amén. La primera pregunta, ¿qué es el rapto y por qué no se menciona la palabra rapto en las Escrituras? Ahora, permítame responder primero a la segunda parte de esa pregunta. La palabra rapto no se menciona en la Reina Valera, que es el libro más común y más cercano a la traducción griega y hebrea de las Escrituras. Pero el evento del rapto se menciona claramente en las Escrituras. La palabra griega de este término rapto aparece en 1 Tesalonicenses 4:17, traducida como arrebatado. Si usted busca su Biblia, lo encuentra ahí. Ahora, la traducción latina de este verso utilizó la palabra rapturo. La palabra griega que traduce harpazo, que es donde aparece arrebatado, la que se usa en griego, la palabra es harpazo, que significa arrebatar o quitar o tomar a la fuerza. ¿Ok? So, cuando usted lee eso, lee su Biblia en 1 Tesalonicenses 4:17, que ve la palabra arrebatado, la palabra griega es harpazo, y cuando usted busca la traducción o el significado de esa palabra, uno de los significados es tomar a la fuerza, raptar a una persona a la fuerza. Amén. Ahora, vamos a ir a las Escrituras. En 1 Tesalonicenses 4, del versículo 16 al 17, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y 1 Corintios 15, del 51 al 55 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, porque sonará la trompeta y sus muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque este cuerpo corruptible debe vestirse de incorrupción y este cuerpo mortal debe vestirse de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo dicho en la Escritura, que dice: la muerte se olvida en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? En otras palabras, cuando suene la trompeta, seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un momento.
Entonces los muertos suben, nosotros seremos transformados y a la misma vez subiremos hasta las nubes para recibir al Señor en el aire. No es una aparición visible, es el Señor llevándose a la iglesia de esta tierra. Entonces, para mí, comienza el periodo de la gran tribulación. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Que el Señor venga por nosotros, el Señor nos lleve en las nubes, el Señor venga por su iglesia. Y creemos que estamos cerca, estamos en los últimos días. Y ese evento va a ocurrir pronto. Claro, yo no estoy poniendo una fecha, yo no puedo decir que de aquí a un año, que de aquí a 5 años, 10 años, cuando sea, pero es pronto. Y lo creemos. Lo que tenemos que ver, lo que está aconteciendo ahora mismo. Lo que Cristo habló, y vuelvo y repito, léase Mateo 24. Ahí va a estar. Y ahí el Señor habla del rapto y de la segunda venida visible de Él, que sucede al final de los 7 años, del periodo de la gran tribulación. Y vamos a entrar en eso. Así que somos llevados, somos transformados, nos levantamos, nos vamos con el Señor. Ese es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, como usted quiera llamarlo. No importa que la palabra rapto no esté ahí, literalmente, pero es un arrebatamiento que el Señor nos va a llevar ante su presencia. Amén. Ahora, la segunda pregunta. ¿Por qué cada generación de cristianos cree anticipar el rapto que tendrá durante su vida? ¿Por qué sucederá en nuestra vida? ¿Por qué nosotros creemos eso? Y la clave es anticipar. La palabra clave ahí es anticipar. Estamos anticipando su venida. Estamos anticipando que nos va a llevar a su presencia. Lo dice la palabra. Ahora, 3 razones, claro. Primero, porque las escrituras nos dicen que en cualquier momento puede suceder el rapto. Yo me acuerdo leer un libro una vez de una hermana que se llamaba Maria Woodworth Etter. Y ella, Maria Woodworth Etter, así ya que se llamaba. Y ella escribió en su libro, y ella vivió durante los años 1800 hasta los 1900. Y ella anticipaba que por las cosas que estaban aconteciendo, anticipaba que el Señor venía en su tiempo, que ella vería la venida del Señor. Pablo habló de eso. Pablo anticipaba también la venida del Señor. Y toda generación, yo creo, que ha anticipado, que ha vivido, ha anticipado porque estamos esperando esa promesa. El Señor dijo que Él volvería por su iglesia. Así que anticipamos. Y si entendemos las Escrituras, yo creo que nosotros estamos viviendo esos últimos días. Los últimos días que habló Jesús, que estamos viviendo hoy día, que estamos viendo tantas cosas que se están moviendo. Así que nosotros estamos anticipando ese momento, ese tiempo, porque también, como dije, en cualquier momento el Señor lo dijo. Mira lo que dice Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora inesperada. Así que tenemos que estar pendientes, preparados, esperando, ¿verdad?, la venida del Señor. Segundo, la Biblia nos manda a estar listos y esperar su regreso. Anticipar su regreso. Lucas 21:36 dice: estén siempre alerta y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y para que puedan estar delante del Hijo del Hombre. Así que oremos, pendientes, buscando, ayunando, velando, buscando la presencia del Señor. Dice, ¿verdad?, diciéndole: Señor, ayúdanos a escapar de ese día, de lo que viene, de la gran tribulación. Así que tenemos que estar buscando, tenemos que estar anticipando, tenemos que estar velando. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos decisivos, estamos en tiempo de cualquier momento venir al rapto. Claro, hay trabajo que hacer, así que mientras estamos esperando y anticipando, pero también a la misma vez trabajando. Yo escuché un predicador, dijo, hay que estar preparado como si el Señor viniera hoy, pero trabajar como si se tardara 100 años. So, hay que hacer el trabajo, hay que buscar al Señor, hay que, ¿verdad?, seguir hacia adelante, pero también estar preparados para ese día como si el Señor viniera hoy. Amén. Y tercero, debido a que
lo que está pasando, el progreso de los tiempos se vuelve más difícil. Cada generación no puede imaginar que esto se pueda poner peor. Y déjeme decirle, yo creo que se va a poner peor. Yo creo que va a llegar un momento donde la iglesia va a estar sufriendo y quizás viendo un tiempo de persecución. Hay persecución en diferentes partes del mundo. Y la iglesia es perseguida, la iglesia es encarcelada, la iglesia está matada. Muchos mueren por su fe en diferentes partes del mundo. Y pierden sus propiedades y pierden, ¿verdad?, lo que tienen por creer en Jesucristo. Ese tiempo quizás yo creo que pueda llegar aquí ante nosotros. Cada día las cosas se ponen peor, cada día las cosas se ponen más difíciles, cada día se levanta más una persecución en contra de la iglesia aquí en Estados Unidos. Claro, no ha llegado el tiempo donde nos están cerrando las iglesias y nos están prohibiendo ir a la iglesia. Este tiempo no ha llegado todavía. Yo no sé si eso llegará aquí algún día a Estados Unidos, pero se está levantando gente, se están levantando organizaciones que si hablamos en mal en contra de ellos, quiere que pasen leyes para que nos arresten. Si decimos que su estilo de vida es pecado, que se nos arreste o se nos multe. Pero la iglesia no debe comprometer el mensaje. La iglesia tiene que mantenerse firme. La iglesia tiene que ponerse firme y no comprometer la doctrina bíblica, la doctrina de la palabra, que el pecado es pecado delante de Dios. Y hay que decirle esas cosas y tienen que arrepentirse de sus pecados. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y no nos podemos quedar silenciosos, no nos podemos callar, porque el fin se acerca y la humanidad tiene que oír la verdad, la acepte o no, la acepte o no. Tenemos que predicar la verdad. Que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, que Él murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y que sin arrepentimiento genuino nadie será salvo, que sin santidad nadie será salvo. Hay que predicar esas verdades. Y hay que decirle la verdad al mundo, que es con su pecado, el que practica el pecado no entrará, no heredará el reino de los cielos, dice claramente la palabra. Y hay que enseñar esas verdades. Amén. Y las cosas se van a poner peor. Mire lo que dice 2 Timoteo 3:1, pero entiendan esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo esos tiempos. Y yo creo que se van a poner peor. Se van a poner más difíciles. Y nosotros tenemos que agarrarnos de la verdad. Pablo le dijo a Timoteo, échale mano a la vida eterna. Echémosle mano a la vida eterna. Y no lo soltemos. Oremos por nuestros familiares que no conocen al Señor. Oremos por nuestros vecinos que no conocen al Señor. Oremos por las almas perdidas que no conocen al Señor. Que el Señor tenga misericordia y el Espíritu Santo se mueva por todo el mundo, tocando las almas, levantando obreros para que vayan y prediquen el Evangelio. Estamos en tiempos finales. Yo escuché hace quizá 1 año o 2 años atrás, que hay 2.000 millones de personas, o si lo decimos en inglés, 2 billones de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Ahora, para el Señor eso no es difícil, mandar obreros quizá en un momento, levantarlos y llevarlos, impulsarlos, ponerse a sentir dentro de la gente para que escuchen el Evangelio. Para el Señor eso no es difícil, pero nos toca a nosotros orar y pedirle al Señor, Señor, levanta obreros, manda obreros para que el Evangelio sea predicado por todo el mundo. El Señor conoce todas las cosas, el Señor conoce el corazón de la gente, el Señor sabe los tiempos y las sazones y tiene todo preparado, pero también nosotros, la iglesia, nos toca nuestra parte de clamar y gemir y pedirle al Señor que mande obreros en estos tiempos finales. Amén. Mateo 24:37, porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué estaba pasando en los tiempos de Noé? La maldad se había, ¿verdad? La humanidad se había corrompido y dice la palabra que en el corazón del hombre solamente había un sentir de hacer el mal, continuamente haciendo el mal. Y eso que estamos viendo hoy, una humanidad depravada, una humanidad donde hay tanta maldad. Ya no hay ni que salir de la casa para buscar la maldad, lo podemos ver en la televisión, podemos prender nuestra computadora y meternos en la internet y ver todo tipo de maldad y todo tipo de perversión. Eso está ahí. Y el corazón del hombre siempre está
empujando la mano. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Jesús a través de la persona del Espíritu Santo, que cuando entra en el hombre lo cambia, lo transforma, lo regenera, cambia el corazón de adentro hacia afuera. Los psicólogos y la psiquiatría, yo no digo que eso es malo y no digo que, ¿verdad? Eso ayuda un poco, pero no puede transformar el corazón del hombre. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo entrando en el corazón del hombre, entrando en el hombre, cuando él se arrepiente y empieza a transformarlo, empieza a cambiarlo, empieza a hacer una obra en él y empieza a sentir convicción de pecado. Ese es el único que lo puede hacer. Número 3, la pregunta número 3. ¿En qué momento tiene lugar el rapto durante el periodo de la tribulación de 7 años? Lo que apenas se debate es el hecho de un periodo de 7 años, mencionado en Daniel, que se llama el periodo de la tribulación. Se menciona en Daniel 7, Daniel 9, Mateo 24 y Apocalipsis 13. En otras palabras, yo no quiero entrar en eso porque eso va un poco más allá, pero es parte. La Biblia habla en el libro de Daniel de 490 semanas. Y habla eso, si usted lo quiere leer, lo puede buscar en Daniel. Que habla del tiempo, del periodo de Israel, el tiempo del Mesías, que el de Mesías nace y el Mesías muere. Dice la palabra ¿verdad? Que le es quitado la vida. Entonces queda una semana, donde la semana, que es un periodo de 7 años, donde Dios va a tratar directamente con Israel. Está tratando con el mundo entero también, pero ese tiempo de periodo va a tratar con Israel y ese es el periodo de la gran tribulación, donde Dios va a tratar con Israel, Dios va a tratar, ¿verdad?, con el pueblo escogido de él, porque él le prometió, tiene una promesa para la nación de Israel, porque ellos todavía están esperando a su Mesías. Y en ese periodo ellos van a entender que Jesús es el Mesías y lo van a entender y lo van a aceptar. Amén. Ahora, lo que se debate es cuando durante ese tiempo tiene lugar el rapto. ¿Cuándo va a suceder el rapto? ¿Va a ser al principio de los 7 años, a la mitad, a los 3 años y medio o al final de la tribulación? Ese es el debate que hoy en día hay en muchas iglesias. Yo personalmente creo que antes, al principio de los 7 años, antes de que empiece ese periodo de 7 años que Dios va a tratar con Israel, sucede el rapto. Eso es lo que yo creo, eso es lo que me enseñaron a mí, eso es por lo que yo entiendo por las escrituras, eso es lo que va a suceder. Ahora, déjeme darle algunos versículos que me llevan a esta conclusión, a la conclusión de que el rapto va a suceder antes de los 7 años. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Otras palabras, Dios está dando una promesa a la iglesia de Filadelfia y a nosotros también, que el Señor nos va a guardar en ese tiempo de la tribulación. Es que Dios nos va a llevar de esta tierra y nos va a arrebatar. Y 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 10 dice: en cuanto a los tiempos y las estaciones, hermanos, no es necesario que les escriba nada, porque vosotros mismos sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mientras la gente dice hay paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como los dolores de parto que sobrevienen a la mujer embarazada, y no escaparán. Pero ustedes no están en tinieblas, hermanos, para que ese día los sorprenda como ladrón. Porque todos sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos despiertos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan de noche. Pero como pertenecemos al día, seamos sobrios, vestidos con la coraza de fe y del amor, y como yelmo de la esperanza de salvación. Porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por tanto,
Anímense los unos a otros y edifíquense unos a otros tal como lo están haciendo. Y Daniel 12 del 1 al 2 dice, Daniel 12, 1 y 2 dice, en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está a cargo de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como nunca ha existido desde que hubo una nación hasta ese momento. Pero en ese tiempo será libertado tu pueblo, todos aquellos cuyo nombre se encuentra escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La palabra de Dios es muy clara de que no hemos sido designados para ira. No sé si realmente puede comprender en qué se convertirá el mundo cuando la iglesia sea arrebatada y el Señor comience a traer juicio e ira sobre el mundo. Si quiere saber, léase Revelación, el libro de Apocalipsis. Y esos versículos no, son un poco difíciles de entender, pero la Biblia habla claramente de juicios que van a caer sobre esta tierra. No es que Dios no pueda sostenernos durante esos tiempos difíciles, sino más bien porque nos ama y ha hecho la promesa de alejarnos de su tiempo de ira. Y si usted quiere saber, la Biblia habla cada vez que Dios iba a traer juicio, Dios que apartó lo justo. Mira Noé, cuando iba a mandar el diluvio, Dios vio a Noé que era justo y lo salvó a través de un arca. Y cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham intercedió por su sobrino Lot y Dios libertó a Lot y a su familia porque, claro, Abraham intercedió por él. Y antes de que cayera el juicio, Dios libertó a Lot. Y el libro de Hebreos, si no me equivoco, habla, o no sé si era Pedro, no, ahora no estoy completo, no me acuerdo, pero donde dice que el justo Lot se agonizaba, su alma, su espíritu se compungía por ver la maldad que había en Sodoma y Gomorra. Entonces Dios lo libertó, pero antes de caer el juicio, Dios le libertó a Lot, y antes de caer el diluvio, Dios libertó a Noé. Antes de que caigan los juicios de Dios sobre esta tierra, porque son juicios, Dios le va a levantar a la iglesia. Va a levantar a la iglesia y se la va a llevar. Amén. Ahora, número 4. ¿Por qué no debemos temer el rapto o los tiempos en que nos encontramos? Primero, porque tenemos una esperanza viva, siempre y presente. Amén. Segundo, porque como ya he leído, Dios nos está cuidando. En estos tiempos, Dios nos cuida. En estos tiempos, Dios vela sobre nosotros. En estos tiempos, Dios siempre mira y cuida de su iglesia. ¿Pasamos por momentos difíciles? Sí. ¿Hay persecución? Sí. Pero eso no son juicios, muy diferentes. El juicio es una cosa sobre esta tierra y la persecución es otra. Tenemos que entender eso. Como nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que están siendo perseguidos, que están siendo maltratados, muchos son muertos, pero eso no es juicio, eso es una persecución en contra de la iglesia. Los juicios de Dios es diferente. Y tercero, porque Dios ha prometido que derramará su espíritu sobre nosotros con gran poder, fuerza y gozo. Sí, antes del arrebatamiento de la iglesia, Dios nos va a levantar, Dios va a derramar su espíritu, pero en medio de ese poder y en medio de ese derramamiento, en ese mover del Espíritu Santo, quizá lo más seguro que va a haber una persecución en contra de la iglesia. Así que tenemos que estar preparados, reconociendo que Dios siempre está con nosotros. En medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la persecución. Pablo dijo en el cierre de su carta, en primera de Tesalonicenses 4:18 dijo, por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 5:11, por tanto, consolaos unos a otros, edificaos unos a otros como también lo hacéis. Y Primera Tesalonicenses 5:13, la segunda parte dice, estad en paz entre vosotros. Y Segunda Tesalonicenses 2:16, 17 dice, ahora nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os establezca en toda buena palabra y trabajo.
Usted y yo no tenemos que vivir con miedo durante estos tiempos inquietantes. No tenemos que tener temor. Dios está con nosotros. Dios nos ha prometido librarnos del juicio que viene sobre la tierra. No nos prometió que removernos en medio de la prueba y la dificultad y la tribulación. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Cristo viene por su iglesia. El rapto va a suceder. Va a suceder. Cuando no sabemos exactamente, pero sabemos que estamos cerca. Sabemos que estamos en tiempos finales. Y Dios le va a levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo en estos tiempos finales y va a mandar hombres y mujeres a diferentes partes del mundo a predicar el Evangelio. Ese tiempo se acerca. El mover del Espíritu Santo se acerca. Por eso es que tenemos que estar agarrados, pero también se van a poner las cosas, se van a apretar. Las cosas se van a poner un poco difícil para nosotros. Y tenemos que estar preparados para ese momento. Por eso es tan importante aferrarnos a la palabra de Dios y a la oración. Porque si no lo hacemos, se nos va a hacer bien difícil para mantenernos firmes y estar parados de pie cuando llegue ese momento. Claro, al enemigo le encantaría arrastrarnos en todo este caos, en todo lo que está pasando y poner miedo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que quitemos la mirada del Señor. Para no poner no poner toda nuestra confianza en la palabra, pero tenemos que poner toda nuestra confianza en la palabra y en el Señor. Porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es dejar que nuestra luz brille en estos tiempos oscuros y dejar que esa luz nos guíe a través de todas las cosas inciertas. Y esa luz es ¿quién? El Espíritu Santo, es el Señor. El Señor es el que nos levanta, el Señor que nos libra. Es agarrarnos del Señor y ser una luz en estos tiempos difíciles. Poner nuestra confianza en el Señor. O creemos al Señor o no le creemos. Creemos en su palabra o no la creemos. Nos agarramos del Señor o no nos agarramos de Él. En estos tiempos finales hay tanta gente con miedo, pero el temor no es del Señor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y tenemos que agarrarnos de esa promesa y creer esa palabra. Porque si en mí hay temor, entonces yo no estoy creyendo a lo que dice la palabra. Yo tengo que creer a la palabra, o le creo o no le creo a la palabra de Dios. El Señor ha dicho que Él ha prometido guardarnos, nunca dejarnos ni abandonarnos. Yo creo eso, no lo creo. Claro, yo no estoy diciendo que no me pueda enfermar, yo no estoy diciendo que quizás esta pandemia no me pueda tocar o que alguien, ¿verdad?, pueda hacerme daño. Yo no estoy diciendo eso. Es que en medio de todo eso, Dios está conmigo. En medio de la persecución, Dios está conmigo. Los apóstoles sufrieron persecución. Los apóstoles casi todos fueron muertos, martirizados. El único que yo creo que murió de una edad avanzada fue Juan. Pero los demás, todos fueron mártires. Hubo persecución, tuvieron que huir. Pero Dios siempre estuvo con ellos. Pedro dice la palabra que fue encarcelado. Y a Jacobo yo creo que lo mataron, según el libro de los Hechos. Cada uno de ellos. Pero Dios estaba con ellos. Y ese es el problema quizás del evangelio aquí en Estados Unidos. Todo es prosperidad, todo es que Dios te va a dar, Dios te va a cuidar. Sí, Dios nos va a cuidar, pero en medio de que nos va a cuidar, si tú eres un verdadero cristiano, Pablo también dice que el que quiera vivir piamente sufrirá persecución. Todo aquel que quiera buscar de verdaderamente al Señor, habrán problemas, habrán ataques. Pero en Estados Unidos el evangelio es muy diferente. Todo es bueno, todo es, ¿verdad?, color de rosa. Que Dios va a cuidar de ti, te va a prosperar, te va a cuidar, va a pagar tu casa y todo. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio hay una cruz que cargar y hay sufrimiento.
Si verdaderamente eres cristiano, si verdaderamente quieres buscar a Dios, tienes que buscar en lágrimas y persecución. Tenemos que agarrarnos del Señor. Tenemos que entender eso. Una cruz significa, sí, compromiso, pero también significa sacrificio. Estoy yo dispuesto a morir por el Señor. Estoy yo dispuesto a pasar persecución por el Señor. Por eso es que el Señor dice, piensa bien lo que estás haciendo. Si quieres seguirme a mí, hay cosas que tú tienes que abandonar y negar. Y ponerlo a Él primero. Eso no se predica en Estados Unidos. En Estados Unidos se predica que vengas a Jesucristo para que Él te haga feliz. Entonces mucha gente viene al Evangelio esperando algo del Señor. Sí, el Señor nos da salvación. Sí, el Señor produce gozo. Sí, el Señor produce todas esas cosas, pero también exige de nosotros una entrega total. Y cuando tú le das una entrega completamente total al Señor, tú no esperas nada por el Señor, sino que tú estás aquí para hacer la voluntad de Él. Señor, no importa. Aunque tú no me bendigas, yo te voy a servir. Aunque tú no me bendigas, yo te voy a amar. Y aunque tú no me des nada, yo te voy a servir y dar mi vida completamente a ti. Y voy a hacer tu voluntad, porque ya no es lo que yo quiero, sino es lo que tú quieres, como lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, no es lo que yo quiero. Señor, aunque tú no me bendigas, aunque tú no me des nada, yo te voy a dar todo porque tú eres digno. Pero venimos al Señor esperando algo, porque hay predicadores que enseñan eso. Esperamos una bendición, esperamos sentir algo, recibir algo del Señor. Y yo no digo que el Señor no nos da, sí el Señor nos da, pero Él quiere también que nos entreguemos completamente a Él, entendiendo que yo puedo perder mi vida por la causa del Evangelio. Manténgase firme en la oración, manténgase firme en la palabra. Eso es lo que te va a dar la victoria a ti, en medio del problema y la dificultad. Él es fiel para mantenernos firmes en Él. Y mi pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para ese día? ¿Estás listo para el rapto? ¿Estás listo para irte? Acuérdate que sin santidad nadie verá al Señor. Que si no vivimos apartados del pecado, no vamos a entrar. La Biblia bien claro dice que el que practica el pecado no heredará el reino de los cielos. Ahora, una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Una persona puede cometer un error y pecar, eso nos pasa, yo creo que a todos nosotros. Y eso pasa, pero cada día estoy buscando y peco menos y peco menos. Pero practicar el pecado es sabiendo que yo voy a salir y salgo de la iglesia o lo que sea y me gozo en ese pecado, busco ese pecado y me divierto en ese pecado. Cualquiera que el pecado que sea. No nos hemos entregado completamente. O luchamos. Si luchamos con ese pecado, entonces lo que estamos haciendo lo ponemos en la mano del Señor y decimos, Señor, ayúdame a salir de esto, a sobrellevar esto, a poder salir al otro lado. Porque no quiero pecar más. No quiero vivir apartado de ti. ¿Estás listo para el rapto? ¿Estamos listos para el rapto? ¿Estamos listos para la venida del Señor, para que se lleve la iglesia? Yo oro cada día, le digo, Señor, no permita que el pecado se enseñoree de mí, porque yo no quiero perder el rapto, yo no me quiero quedar en esta tierra. Si usted lee el libro de Apocalipsis, del capítulo 6 en adelante, lo que viene es terrible para este mundo. Lo que viene es un tiempo bien peligroso, y aquellos que se queden van a sufrir mucho. Yo no me quiero quedar. No se quede en esta tierra. Acepte al Señor, busque su presencia. Dígale, Señor, que entre en tu vida. Quiero orar por aquellos que quizás no conocen al Señor, no sé. Quizás este video llegue a alguien que no conoce al Señor. Quiero orar por ti. Si tú no has aceptado al Señor, acepta al Señor y vive para Él. Te pido, te animo, compra una Biblia o ya en el teléfono puedes tener una Biblia en tu teléfono.
gratis, cargarla en tu teléfono gratis. Y ora a un hábito de la oración que es importante. Si tú quieres aceptar al Señor, quiero orar por ti. Amante Dios y Padre Celestial, te pido, Padre, por todos aquellos que quizás están aceptándote ahora mismo, Señor. Te pido que perdones sus pecados, Señor. Te pido, Padre, que escribas sus nombres en el libro de la vida, Padre, y que, Señor, tú toques sus corazones, Señor mío. Tú conoces, Señor amado, a aquellos que, Señor, te necesitan, y te pido, Padre Celestial, que los toques en una forma especial y poderosa. Y Padre Celestial, te pido, Padre eterno, por aquellos que quizás, Señor amado, no están firmes en ti, Señor, te pido que tú los afirmes, te pido que los fortalezcas, te pido que los llenes de ti, Señor mío. Y que, Padre Celestial, tú perdones sus pecados, y que, Padre Celestial, ellos entiendan, Señor amado, que estamos en tiempos finales, que, Señor, te tienen que afirmar, Señor, que tienen que leer tu palabra, tienen que orar y buscar tu presencia, Señor mío. Te pido, Padre, que los toques también, y te pido, Padre, por todos aquellos que están enfermos ahora mismo, que tú los sanes para la gloria y la honra tuya, Señor. Padre, sana cualquier enfermedad, cualquier cáncer, cualquier diabetes, cualquier problema que tengan en su cuerpo, Padre Celestial, ahora mismo en el nombre de Jesús. Tócalos, Padre, y glorifícate en sus vidas y llénalos de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te lo pido. Amén y amén y amén. Gracias, Señor. Si este video ha sido de bendición a tu vida, compártelo. Si necesitas oración, me puedes textear al número al 239-595-0776 y podemos orar por ti cualquier necesidad que tengas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.